podemos dar su atorvastatina. El estado procoagulante, ya saben, por una albúmina por debajo de 2.7 o una proteinuria arriba de 8, les vamos a dar su anticoagulación, ¿sale? Esto pues por el aumento del riesgo de efectos trombóticos. Aquí me voy a detener un poquito. Los YECA y los ARA2 son antihipertensivos, ¿sí? Ustedes han revisado las guías de hipertensión, las JNS8, que son las más recientes, pero vamos, hay de todo, ¿no? Están las japonesas, están las NICE, las CADIGO, por supuesto que tienen un apartado en hipertensión. ¿Qué les llama la atención de los YECA y ARA2? Todos los recomiendan de monoterapia, ¿no? Siempre, ante cualquier paciente siempre dice, inicie con un YECA o ARA2 y vigile. Exactamente, bueno. Pues estos medicamentos tienen dos ventajas. Número uno, son cardioprotectores, pero para el riñón nos caen excelente porque son antiproteinúricos. Disminuyen la presión intraglomerular, entonces disminuyen la proteinuria. Si su paciente es diabético, está contraindicado el doble bloqueo. Mi doble bloqueo es cuando dan un YECA y dan un ARA2. Llega a pasar, los vemos seguido y lo primero que hacemos es quitar uno. Siempre que tengan un paciente diabético, no le den enalapril con un ARA2 o vamos mucho al enalapril losartán. Si no le funcionó el enalapril y decidieron cambiarlo a losartán, ok, quiten su enalapril y lo dejan con su losartán, ¿vale? Si es que no jalo el losartán tampoco, ok, busquen otro antihipertensivo de otra familia, ¿sale? Pero nada de dobles bloqueos. Si es un paciente con síndrome nefrótico y dicen, bueno, lo tengo con el alapril, pero aún así tira muchas proteínas, primero, si tienen un paciente diabético que tiene proteinuria, lo primero que van a hacer que es estabilizarle la diabetes, ¿vale? Primero estabilizamos su diabetes, vemos si el paciente mejora la proteinuria, vamos a mejorar todo, si el paciente tiene dislipidemia y están las cistateínas, si está hipertenso, le pondremos otra familia de antihipertensivos, ¿sale? ¿Qué va a pasar con los YECA y ARA2? Siempre que ustedes tengan pacientes con hipovolemia, diabéticos, de edad avanzada, con falla cardíaca, siempre deben de monitorizar a sus pacientes. Si inician un YECA o un ARA2, citan a sus pacientes con laboratorios. Acuérdense que cuando ustedes inician YECA y ARA2, puede haber un aumento transitorio de la creatinina sérica. Eso es normal, bueno, es normal, desesperado, puede pasar, pero debe de disminuir, es un efecto del fármaco. Por eso es que si ustedes van a indicarlos, por favor hagan seguimientos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dicen, bueno, voy a cambiarte el enalapril por losartán y nos vemos en 3 meses, ¿no? Eso a veces pasa en institución de salud, que ven a sus pacientes de medicina familiar y llega el paciente con falla renal. Entonces siempre deben de revisar a las 6 semanas creatinina. Si aumenta, lo vuelvo a citar. ¿Por qué? Porque en este caso o bien debo de disminuir la dosis o eliminar el fármaco. Y siempre también pedir potasio. Diabéticos, por favor quédense con esto. Ellos prohibido dar los dos, ¿vale? El tratamiento específico del síndrome nefrótico va a depender de la causa. Van a dar su tratamiento nefroprotector, por supuesto, pero el tratamiento específico y definitivo va a depender. Si mi paciente tiene un cáncer pulmonar, pues lo atenderá el onco. Si mi paciente tiene lupus, lo veré el reuma. Si mi paciente tiene VIH, lo veré el infecto. Pero yo lo que voy a hacer de primera instancia es identificarlo y poder dar, sí, mi tratamiento con diurético, con estatinas y con un antiproteinúrico. Eso sí puedo hacer. Y canalizar. Inclusive nosotros en nefro biopsiamos y si tiene un mieloma, ventanilla 14, le toca, le mato. Y él le dará el tratamiento por su mieloma o por su linfoma de Hodgkin. Eso ya no es mi área. Cuando hablamos del síndrome nefrítico, ahora si ustedes platíquenme, ahí donde está el problema. ¿Mande? En los vasos. Exactamente, ahora estamos en el capilar. En el nefrótico, ¿dónde estábamos? En la barrera de filtración, en quien recubre el recubrimiento de mi capilar. Aquí quien está mal es el capilar. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? El paciente tiene hematuria, el paciente tiene oliguria y el paciente tiene lesión renal aguda, ¿vale? Aquí, mi paciente sí va a tener hipertensión por la misma lesión renal aguda, puede tener edema, pero no va a ser un edema por proteinuria en rangos nefróticos. Puede tener proteinuria, por supuesto, pero no va a ser en rango nefrótico.
va a ser una proteinuria leve. El diagnóstico, obviamente, pues por una biopsia renal y por la clínica. Aquí van a ver que igual tenemos un sinfín de patologías que nos puede dar un síndrome nefrítico. Principalmente si nos enfocamos a las pediatrías, va a ser la estreptocócica. Acuérdense que aquí pues se forman inmunocomplejos y se hace una función retardada. Entonces va a ser 3 semanas a un mes después cuando podemos ver falla renal. Otras causas, endocarditis, abscesos y enfermedades autoinmunes. De hecho, miren, aquí es donde está lupus también. ¿Sale? Entonces, enfermedades autoinmunes, por supuesto, IgA, enfermedades, síndrome de Sjögren también, endocarditis, todas las vasculitis aquí entran y son todas enfermedades autoinmunes. Y ahorita les voy a decir por qué. IgA, posinfecciosas, membranoproliferativas. Muy bien. Y un sinfín de enfermedades infecciosas, por supuesto, que nos pueden dar un síndrome nefrítico. El curso aquí va a ser variable. En el caso de la estreptocócica, que es como el que siempre ponen de ejemplo, el curso puede ser inclusive autolimitado. Se va a presentar 3 a 4 semanas de la infección. El niñito va a tener proteinuria, va a tener edema, va a empezar a tener hematuria. Y si se le dé tratamiento adecuado, puede tener regresión de su función renal sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien. ¿Se acuerdan de la gotita de grasa que vimos en la orina? Ok, perfecto. Aquí, ¿qué cambio ven ustedes? ¿Qué les llama la atención? Este es un sedimento urinario. Mándame, lo dijo bien. Son eritrocitos. Estos son cilindros eritrocitarios. Cuando un paciente tiene hematuria glomerular, lo que vamos a ver en el sedimento es sangre. Pero estos son cristales de eritrocitos que no son normales, porque acuérdense que hace la hematuria glomerular, no forma coágulo, ¿sale? Tiene que quedarse con eso bien clarito. Si nosotros hacemos, así como hay comparaciones entre lesión renal aguda, renal, hiperrenal, también hay comparaciones para que ustedes nunca se confundan entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. El comienzo de un nefrótico, lo que yo les había mencionado, no es de un día para otro. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, años si es un diabético, ¿no? El nefrítico no, este es abrupto. Va a empezar de una semana para otra con hematuria, con disminución en la función renal, con hipertensión. El edema en un nefrótico está todo globito, está todo con su sobrellenado, está todo mal distribuido. El nefrítico no. Sí puede tener proteinuria, pero leve. La presión sanguínea del nefrótico es normal, el nefrítico es elevada, él está hipertenso por la falla renal aguda. Su presión venosa yugular aquí va a estar baja, ¿por qué? Porque el paciente está depletado de volumen y en el nefrítico puede ser normal a alta. La proteinuria, pues ya la habíamos mencionado. La hematuria, en un nefrótico no tiene por qué tener hematuria, porque lo que está lesionado es la barrera de filtración, no tiene que pasar sangre. Pero en un nefrítico quien está lesionado es el capilar glomerular, entonces ahí sí pasa, de hecho pasa sangre todo el tiempo, todo el día. Entonces por eso ahí sí va a haber hematuria. Cilindros eritrocitarios, no tengo que ver eso en un síndrome nefrótico, es más, vería si acaso los de lípidos, nada más, porque ahí no hay hematuria. En el nefrítico por supuesto que sí, por la hematuria voy a ver cristales. La albúmina en el nefrótico está bajita, de hecho es su piedra de fisiopatología. En un nefrítico normal o ligeramente reducida. Así es como hacemos las diferencias. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene cirrosis con ascitis, ¿sería un síndrome nefrótico? Sí, se comportaría como un nefrótico. Pero el paciente con ascitis, sí te hace la ascitis por la hipoalbuminemia, pero por la falla hepática, por tu cirrosis hepática. Él no te va a hacer progresión o lesión renal, a menos que haya un estresor, que es cuando te hacen el hepatorrenal, pero no se comporta como un nefrótico, se comporta solo con disminución de la tasa de filtrado glomerular, con una lesión renal aguda, ya sea que le haya dado una infección, que se hayan pasado los diuréticos, es lo que te menciono, pero en ellos la hipoalbuminemia secundaria, la cirrosis, no a falla renal. Si a ellos les haces un examen general de orina y una recolección de proteínas en 24 horas, no vas a ver proteinuria en rangos nefróticos. Lo único que vas a ver pues es su ascitis, pero ellos es por la cirrosis hepática.
Acuérdate que en una cirrosis hepática lo que no te funciona es tu mecanismo compensador de generar albúmina, y en tu nefrótico renal quien intenta compensar es el hígado. Muy bien, entonces aquí les puse un esquema muy facilito. Este es nuestro glomérulo, este es como un glomérulo primario. Ajá. Ustedes por lo rosita, ¿qué opinan? Si lo rosita es lo que está afectado, ¿qué tiene? ¿Un nefrítico o un nefrótico? Un nefrótico. Un nefrótico, ¿sale? Porque es nuestra barrera de filtración, ¿no? Nada más lo que estamos aquí mencionando. Y las que se encuentran en azul, que es un nefrótico o un nefrítico. Nefrítico, exactamente. ¿Por qué? Porque es el capilar. Lo que yo les había mencionado, nosotros las hematurias las vemos en un sedimento urinario. Macroscópicamente vamos a ver una hematuria sin coágulo. Microscópicamente todas las hematurias las vemos al sedimento. Siempre hay que pedir un sedimento. Los eritrocitos dismórficos son eritrocitos que tienen una forma que se tuvo que deformar para poder pasar por el capilar glomerular. Vean este eritrocito. Este es un eritrocito normal. Hasta está redondito, como una bolita, ¿no? Vean este dismórfico. Estos son los eritrocitos que nosotros vemos en un sedimento urinario. Se tuvo que deformar para poder pasar. Y estos son los híbridos eritrocitarios. Si yo veo eritrocitos dismórficos, tengo una posibilidad o una sensibilidad, como lo expresaría, del 60 al 90% de que es un nefrítico y de que es una hematuria glomerular. Así es como se ven realmente los sedimentos. Este es un sedimento urinario de súper alta calidad. Ahorita lo voy a poner lo que realmente se ve al microscopio. Porque esto es así como un poquito ciencia ficción, así no se ve. Esto es como un calidad región 1. Así es, vean cómo se ve cómo ven los eritrocitos. Miren, ¿a poco tienen estas orejitas? Esto es un dismórfico, es redondito. Y miren, tiene aquí una bolita, ¿no? Y miren este, ¿sabe qué es? No, según él es un eritrocito, ¿no? Lo fue, pero ya se deformó. Vean este. Ajá, es más, vean este, ¿quién sabe qué es, no? Ya salió un gremlin de ahí. Cuando nosotros vemos la hematuria, hay grados de hematuria. Miren esta orina, esta es una orina normal, ¿no? Pero vean esta. Si ustedes vieran esta orina, ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Si yo se las enseño así, mira, esta es la orina del paciente, ¿qué le preguntarían? Exactamente, si tomó o no fenazopirina. Si ustedes vieran esta orina, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Exactamente, doctor, rhabdomiolisis con la mioglobulinuria. Ajá, y si ustedes vieran esta es sangre fresca, ¿no? Sin cero coágulos, miren. Esta es tarea de premio, ¿no? Así ya que no vieron, glomérulo ya. Y si le vieran un coágulo, pues la próstata, algún tumor las neoplasias vesicales cursan con hematuria. Las neoplasias, como el cáncer cervicouterino, ven que lo refieren como expresiones de agua de lavar carne. Entonces, ¿sabes? La paciente orina, y cuando orina obviamente sale también el flujo, pues el flujo vaginal o el flujo, y dicen, es que también tengo hematuria, y hay que buscarle otras causas, ¿no? Ya les haremos sus diagnósticos diferenciales. Entonces, en los síndromes nefríticos vamos a ver que hasta el 30% tienen hematuria macroscópica y el 70% microscópica. Sería estas orinas que se ven normales, pero que tienen eritrocituria. Diagnósticos diferenciales, como bien lo dijo usted: hemoglobinuria, mioglobinuria, porfiria, consumo de colorantes como remolachas o medicamentos como la fenazopirina, ¿no? Y siempre vamos a ver orina oscura, por lo general indolora, sin coágulo. Ajá. Si ustedes ven las causas de hematuria y quieren ver, por ejemplo, que el paciente tiene coágulo, perfecto, váyanse a todas las causas de aquí abajo. Ajá. Si un paciente inclusive tiene una pielonefritis complicada, puede llegar a tener eritrocituria, ¿sale? Pero no una hematuria macroscópica, ¿no estás? Así es como nosotros vemos un sedimento urinario. Esto es lo que vemos al microscopio. O sea, uno ve los ríos y dice, bueno, este es un insulto, o ¿qué pasó, no? Yo no veo. Sin embargo, vean cómo, aunque la calidad es muy región 4,
sí se ven los eritrocitos dismórficos. Vean esto, ¿no? Inclusive vean este, por ejemplo. Sí, no, tienes que usar la imaginación muy cañón. Vean, por ejemplo, este, ¿no? También. Este tiene una eritrocituria muy importante. El edema. Nosotros aquí vamos a ver un edema igual en cara, en párpados, inclusive en extremidades, de predominio matutino, pero este edema no es por hipoalbuminemia, como el paciente del síndrome nefrótico, es por la falla renal y la retención de sodio que ha traído consigo, ¿no? El paciente tiene una tasa de filtrado glomerular, o sea, la función renal está disminuida, va a tener hipertensión, pero este es dependiente del volumen porque tiene retención de sodio, pero aquí el edema, como no es por la hipoalbuminemia, es mucho menos severo, ¿vale? No van a ver al paciente todo hinchado. Y es por eso que se los puse en rojo. Ajá. Si nosotros le vemos aquí un FENA, puede salir como menos del 1%, sin embargo no es prerrenal. Van a cursar con una hipertensión, pueden tener inclusive insuficiencia cardíaca o encefalopatía hipertensiva, y este es volumen dependiente. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene retención de líquido. Cuando nosotros hablamos de la patología del síndrome nefrítico, como les había mencionado, es por causas autoinmunes por lo general. Las proteínas tienen una carga eléctrica, en este caso pues tienen una carga negativa. Cuando hay enfermedades autoinmunes se puede perder esta carga, y al perderse esta carga pues va a generar formación de depósitos, o las mismas formaciones de depósito alterarán la carga propia de las membranas. Los complejos pueden ser in situ o complejos circulantes, como los de la hepatitis, por ejemplo. Los complejos activan a la vía del complemento. Vamos a ver que el 90% tienen complemento disminuido y van a estimular la producción de las interleucinas, por lo general interleucina 1, interleucina 2 y factor de la necrosis tubular alfa, así como los linfocitos T. Se van a pegar a un receptor, las inmunoglobulinas, y van a formar los complejos. Los complejos hacen proliferación de linfocitos, depósitos del complemento y formación de perforinas, que también van a activar a la apoptosis. Entonces, ¿qué voy a ver en las biopsias? ¿Se acordaban que cuando les enseñé una biopsia de un paciente con un síndrome nefrótico, veíamos las membranas muy engrosadas? Nada más. Bueno, cuando vemos las del síndrome nefrítico, por lo general por membranoproliferativas, si ven este dibujo no nos dice mucho de lo horrible que se ven, pero vemos que todos estos son inmunocomplejos. Vean. Y vamos a ver una celularidad aumentada en todo el glomérulo. Los inmunocomplejos en el riñoncito se pueden alojar en cualquier lado, va a depender del tamaño del complejo. Si el inmunocomplejo es muy pequeñito, por lo general que es un inmunocomplejo circulante, se puede depositar donde quiera. Los in situ, por lo general, los vamos a ver alejados más a la periferia, pero miren todas las enfermedades que nos generan inmunocomplejos. De ahí que viene la importancia de la biopsia y de la historia clínica. Nuevamente, aquí lo que les menciono, ¿no? Se forma una fusión antígeno-anticuerpo, se forman los inmunocomplejos, estos se depositan, disminuyen el complemento, disminuye la función de filtración glomerular, lo que va a traer oliguria, disminuye el FENA, pero el paciente va a tener retención de líquido y por eso es que va a estar con su función, va a estar hipertenso, disminuye la renina-aldosterona y por eso activa el sistema renina-angiotensina y por eso el paciente va a estar hipertenso. Miren esta biopsia. ¿Qué observan de diferente? No les voy a decir descríbanla, claro que no, pero ¿qué les llama la atención? Vean aquí cómo está lleno de células. Estas son las membranoproliferativas, son las que tienen, digamos, peor pronóstico, tienen unas manifestaciones clínicas muchísimo más aparatosas, con hematuria, con falla renal, con hipertensión. Estas es una paciente con lupus. ¿Sale? Todo esto que ven aquí es proliferación celular, son las proliferativas. ¿Cuándo nosotros vamos a biopsiar? Los síndromes nefríticos igual, todos se biopsian, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque siempre hay que buscar la causa, ya vimos todas las causas de inmunocomplejos que hay, entonces hay que ver pacientes que tienen una insuficiencia renal progresiva,
no tienen antecedentes infecciosos, tienen complemento bajo, están en una edad entre menos de 2 años y mayores de 12 años, tienen signos de enfermedades sistémicas, tienen hematuria, presencia de los síntomas más allá de los descritos, que el paciente esté con persistencia de la hipertensión, que tiene falla renal, tiene hematuria, tiene su complemento bajito, tiene su proteinuria más de 10 semanas, por ejemplo en chiquitos que tuvieron pues estreptocócica, ya les dimos tratamiento y siguen con proteinuria y hematuria, esos son los niños que los pediatras pueden biopsiar. Nosotros como nefroadultos pues no biopsiamos niñitos, solo el pediatra. O bien que yo tenga duda diagnóstica, porque eso también puede pasar, que el paciente siga con falla renal, que el paciente yo le sospeche una membrana proliferativa, por ejemplo paciente con lupus, o que tenga proteinuria masiva, se les hace su biopsia. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Aquí no podemos dar garantía de nada, como en nada en medicina, va a depender de la causa. Si el paciente puede tener una evolución favorable, por supuesto, si agarramos una nefropatía lúpica en un estadio 2, en un estadio 3 y le damos bien su tratamiento con esteroide, con inmunosupresores, pues puede ir bien. Vamos a ver que si nosotros tratamos el síndrome nefrótico por causa, va a remitir la hipertensión y también va a remitir la proteinuria. Por eso estos pacientes siempre los citamos cada mes y medio con proteínas en 24 horas y examen general de orina, porque tenemos que observar la respuesta al tratamiento y la única manera de seguirlo es por proteínas en 24 horas y por la presencia o no de eritrocitos. O bien, vamos a ver que después del tratamiento debemos ver que el complemento aumente en 8 semanas. A mí lo que me interesa del síndrome nefrítico, ustedes como médicos generales o residentes, todos vamos a tener contacto. El chiste de aquí es que ustedes no lo van a, ustedes ni yo ni nosotros tratamos las causas específicas, bueno, a menos que sea nefropatía lúpica, ahí sí, ahí sí llegamos, no, o glomerulonefritis, esas las tratamos nosotros. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene un VIH, tiene una hepatitis B, nosotros no lo tratamos, pero mi deber como médico general, por supuesto que es identificar un síndrome nefrítico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ustedes inclusive ven pacientes pediátricos. Entonces, ustedes ahí se están dando cuenta que un paciente que les hace una faringoamigdalitis y a las 3 semanas viene porque se le hincharon sus piernitas, porque está hipertenso, le duele la cabecita al niño, orina oscura, pues luego hay que pensar en una postestreptocócica. El niñito puede mejorar función renal, por supuesto, si se le da su tratamiento con esteroides, le hará su protocolo su pediatra, pero puede mejorar. Aquí el punto es que ustedes sepan distinguir, sepan iniciar manejo y sepan canalizar, ¿no? Los nefróticos, ustedes no vamos a ponernos a tratar un virus hepatitis C, pero por supuesto que pueden empezar a diagnosticar un nefrótico e iniciar nefroprotección y canalizarlo. Ahí es la importancia. ¿Qué le voy a pedir para no perder tiempo? Si a ustedes les llega un paciente con hematuria o un paciente con proteinuria, lo primero que van a hacer, proteínas en 24 horas, un sedimento urinario, un ultrasonido renal, ¿no? De aquí es eso de lo que se trata, que lo aprendan a identificar. El tratamiento, es más, como les comento, ni nosotros en algunas ocasiones podemos darlo, pero sí podemos canalizar. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan aquí? Dime. Entonces, si nos llega un síndrome nefrótico a urgencias, nosotros nada más vamos a hacer el protocolo. Exactamente. Sí, claro. Porque, por ejemplo, si ustedes inician un bolo de esteroides sin la biopsia renal antes, para empezar, para que tú indiques un bolo de esteroides, porque hay pacientes que, te lo juro, bueno, estás en un área de urgencias, hay pacientes que tú las ves y luego dices, esta es lúpica, o es una artritis reumatoide, o es un Sjögren, o un lupus, que es cuando se junta lupus y artritis reumatoide. Tú las ves y puedes decir, la boleo, o sea, doy dosis altas de esteroides, 250 miligramos de metilprednisolona 3 días, y la puedo sacar. Sin embargo, para que tú puedas dar un bolo, mínimo tienes que tener un urocultivo o un ego de negativo infección. Pero los bolos de esteroide sí hacen cambios en la biopsia. Entonces, mejor lo que nosotros siempre sugerimos es, haces el ego, pides el urocultivo, en 2 días hay preliminar y primero biopsiamos, y si quieres inmediato a la biopsia indicas primer bolo de esteroide.
desde un servicio de urgencias. Y desde urgencias, por supuesto que puedes empezar con tus antiproteinúricos. No te van, obviamente, pues viendo si la función renal está deteriorada, le indicamos el YECA y la estamos cuidando. Ajá. Pero sí, tu deber de urgencias, por supuesto que puedes empezar medidas de antiproteinúricos sin problema. Nada más, pues ya sabes, si está depletada, pues le cuidan la cuestión. Y si tiene algún factor exacerbante de lesión renal aguda, no sé, que la lúpica aparte tenga algo más, lo corregimos y posteriormente ya le puedes iniciar su YECA. Acuérdense que YECA si era 2, siempre lo vamos a empezar por la dosis más pequeñita y lo vamos en dosis ascendente. Puedes empezarle con neuroprotección, media dosis de enalapril, 5 miligramos, y lo vamos aumentando conforme tus resultados de laboratorio. Pero si iniciáramos desde urgencias, mejor vemos EGO, vemos el urocultivo. Si va siempre negativo, mejor biopsiamos, y si quieres luego que demos el piquete, empezamos el bolo. Porque, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener una nefropatía, por ejemplo, en un tipo 2, que únicamente hay proliferación, das el bolo y mejora la proteinuria. Luego la mandas a casita con su esteroide oral. Pero hay otras que te llevan muchas sorpresas, pueden ser un grado 4 y se les da otro tratamiento con inmunosupresor. Pero si ustedes ya saben identificarlo, créeme que ganan muchísimo, no pierden tiempo, porque a veces lo que buscan, llaman al urólogo, piden estudios y es algo glomerular. Entonces siempre fijarse en su examen general de orina. Por ejemplo, una nefropatía o una uropatía obstructiva que les viene con hematuria, muchos ponen la cistoclisis y ponen su sonda, y debe de presentar mejoría si fue, por ejemplo, un cuadro obstructivo. Pero, por ejemplo, un CA, un cáncer vesical, va a seguir sangrando, aunque ustedes pongan un buen de cistoclisis. Una causa glomerular con un paciente con lupus, aunque le ponga cistoclisis y tiene hematuria, todo el tiempo va a sangrar, ¿no? Entonces, y por ejemplo, si fue por una RAO secundaria a una hiperplasia prostática, ya ven que igual si los despinzan muy rápido y no les miden, les hacen hematuria, ¿no? Pinzan y ya lo ponen con cuidadito y remiten. Entonces, eso es lo que ustedes deben de realizar. Pero si lo saben identificar, ya han ganado demasiado, ¿no? Le hacen ganar tiempo al paciente para empezar tratamiento. Porque, como les comento, ellos llegan con lesión renal aguda, aunque orinen. Van a tener lesión renal aguda por todo el daño glomerular que tiene el paciente. Pero sí. ¿La biopsia con quién la solicitamos? Hay nefrólogos que hacen, mira, como nosotros en nuestra sede no hacemos la biopsia, la puede hacer un nefrólogo sin problema, sí, mira. La puede hacer un radiólogo y se hace por radiología intervencionista porque son guiadas por ultrasonido. Y se mandan a centros que tienen nefropatólogo, porque las biopsias renales se leen por 4 sistemas, lo que es microscopía electrónica, microscopía óptica y monofluorescencia. Y por ejemplo aquí en Ciudad de México, hasta donde yo sé, solamente hay 2 o 3 microscopios electrónicos. Está el del Instituto, el de Ignacio Chávez, uno en el general y otro en un centro privado. Nosotros, por ejemplo, las mandamos al español porque es donde tiene el microscopio electrónico, en el ISSSTE no hay. Y por ejemplo, la biopsia, pues realmente no se imaginen algo muy cruento, ¿eh? O sea, sí hay, obviamente, si la paciente es lúpica o tiene una alteración autoinmune, pues el tejido está grande y es muy friable y debe de estar hospitalizada porque puede sangrar. Puede hacer hematoma y perder el riñón. Pero vamos, o sea, al paciente se le acuesta en decúbito dorsal, se le limpia el área guiado por ultrasonido, se usa un trocar especial, se toma la punción de un piquetito, son como si fueran arterias, no sé si han tenido tortuguitas, el alimento de las tortuguitas. Pues como parecen arterias, son de ese tamaño y se toman 4 o 5 muestras. Posteriormente, ¿cómo dan? No, sí se toman como, depende, tiene que ser una buena muestra de glomérulo y ya tú los mandas. Mínimo debe de haber de 12 a 25 glomérulos en una muestra de tejido para que la puedan valorar. La toman la biopsia. Por eso digo que deben de estar hospitalizadas, porque todo el día les ponen su vendaje, las mandan acostadas a camita o acostados a ramitas, no se deben de parar a caminar mínimo 8 horas. Y debes de cuidar la uresis. El paciente puede tener un poquito de hematuria después de la toma de biopsia, es normal. Le pones líquido, ya sea vía oral o una carita chiquita, debe ir clareando la orina. Si no clarea la orina,
hay que hacer un ultra para ver que no haya hecho un hematoma. Y a las 24 horas de la toma de la biopsia, nuevamente se toma un ultrasonido. Si no hay hematoma, ya se va a casita, nada más que 2 semanas no ande cargando cosas pesadas, puede regresar a su trabajo y seguir su vida normal. Los resultados de las biopsias por lo general te los entregan en 7 días. Igual si vas a empezar tratamiento, por ejemplo, los bolos los puedes dar de forma ambulatoria, los bolos de metilprednisolona. Pero, por ejemplo, ciclofosfamida o quieras dar otro tratamiento inmunosupresor, los hospitalizas. Sí, realmente es cuando va en un síndrome nefrítico se va a quedar ese paciente un buen rato. Y los nefróticos, pues les digo, siempre sus diabéticos, porque es una causa de nefrótico y ustedes tienen contacto, siempre pedirles sus proteínas en 24 horas. Y nunca se confíen de las depuraciones en orina, esas no. La creatinina que nosotros checamos en 24 horas es para hacer corrección con la proteína. ¿El ketosteril está indicado como protector? No, fíjate que el ketosteril, bueno, te va a ayudar en pacientes que tienes en un estadio 3-4, porque lo que te va a ayudar es a disminuir la urea. No es una disminución muy significativa, sin embargo sí te puede disminuir los síntomas y ser como un periodo de tiempo para iniciar la diálisis peritoneal. Pero no es porque sea un nefroprotector, es porque disminuye la urea por la eliminación intestinal de la misma, nada más. De hecho, el urelé es el que posterior unos ves que es celecito y el otro son los alfa-cetanálogos. No te la disminuyen mucho, pero ayudan a la expresión de urea, no nefroprotegen. Pero los puedes dar en un estadio 4, los puedes dar 3-4, lo puedes dar 2, lo tienes que darla porque tienes una tasa de filtrado glomerular normal, pero 3-4 los puedes dar sin problema. Recuerda que es una pastillita por cada 5 kilos de peso, lo divides en 3 dosis o 4 dosis de acuerdo a las ingestas alimenticias que tienen, ¿no? Si tienes 3 comidas, pues lo divides entre 3. Pero sí los puedes pero no es nefroprotector, porque a veces ellos se casan con la idea, quitárselos a los pacientes es muy complicado. Entonces siempre hay que explicarles que es una terapia puentecito de tiempo, pero que de que va a llegar a la diálisis si no se cuida o en poquito tiempo, sí, claro, siempre hay que decir. Si ustedes, por ejemplo, ¿cuándo esperan que modifiquen la hemoglobina vital en sus pacientes cuando hacen sus cambios? Exactamente, ¿no? Entonces, si tienen un paciente con proteinuria nefrótica, diabético, le empiezan su tratamiento con cambio en el hipoglucemiante, si lo citan en 3 meses, también pídanle sus proteínas en 24 horas en 3 meses, ¿vale? Para que vean si tuvo o no mejoría. Si ustedes ven que su paciente ya mejorándole la dislipidemia, ya mejorándole la glucosa, ya mejorándole la presión arterial, sigue con proteinuria nefrótica, búsquenle una causa secundaria. Ahí sí, manden al nefrólogo a que se le haga una biopsia o su protocolo. ¿Sale? Ustedes pueden ir pidiéndole pues un panel viral, pueden ir, si es mujercita, pues que se haga su mastografía o su antígeno prostático, pero mándenlo. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Manden. Una diabética inicialmente con hiperglucemia. Se le pide su examen general de orina, reporta proteinuria, pero es 2 cruces, microalbuminuria y infecciones repetitivas con urocultivo positivo para el Escherichia coli. ¿Cuál sería la norma, la pauta a seguir con? ¿Cuánto tiempo lleva de diabética tu paciente? 25 años. ¿Ya dice que no tenga incontinencia urinaria o vejiga neurógena? Hay que pedirle un ultrasonido con medición de volumen residual. Cuando una paciente, por lo general mujeres, si ya es una paciente de la tercera edad, la mujercita ya no va a generar estrógeno. Entonces la mucosa ya va a estar reseca, es más susceptible a infecciones de vías urinarias. Puedes, en estos casos, como una medida precautoria, dejar estrógenos tópicos que sea del tamaño de un chicharito 2 veces a la semana por las noches previo aseo, únicamente en la región exterior. En el introito vaginal deposita el equivalente a un chicharito previo aseo y así de poquito, como con la finalidad de modificar
explicar un poquito los cambios tróficos en la mucosa. Una. Dos, pides un ultrasonido renal, obviamente renal, con vesical y medición de uresis residual. Los pacientes que tienen vejiga neurógena y los pacientes que tienen incontinencia urinaria tienen volúmenes residuales mayores al 10%. De ahí, ya sea que si tiene un volumen residual alto, uresis residual alto, la puedes mandar al urólogo y el urólogo valora, bueno, si es instituto, porque solamente por uro puede recetar tamsulosina o colteronide, que es para mejorar la contracción vesical. Entonces disminuyes la uresis residual. Todos los pacientes que tienen uresis residual, vejiga neurógena, incontinencia urinaria, te van a hacer infecciones de repetición. Hay que ver también un ultrasonido renal y urinario, porque no vaya más bien la paciente tal vez a tener litos o a tener anormalidades en la estructura renovesicular, litiasis, alguna dilatación. Entonces pídelo. Hay que pedir, si ya me dijiste que tiene incontinencia o vejiga neurógena, pedir el vesical, más si es diabética porque hace vejiga neurógena. Otra cosa que tienes que ver, si tu paciente más bien no está colonizada. Acuérdate que una infección de vías urinarias es tu cultivo positivo más síntomas. Si tu paciente tiene alteraciones estructurales en vejiga, puede estar colonizada y en esos casos, bacteriuria asintomática no se da tratamiento antibiótico. Ajá. Asintomática. No, a los que les das tratamiento por bacteriuria asintomática, pacientes que se van a someter a un procedimiento urológico de cirugía, una cistoscopía, no, pues sí, porque irse hacia adentro y hacen una infección ascendente, o pacientes embarazadas, a esas sí siempre castradas. Pero acuérdense, una IBU es signos, síntomas con tu cultivo positivo. No, por eso igual, y siempre pedirles ultrasonido. Si el paciente, por ejemplo, tiene una hipertrofia prostática, por supuesto que te puede hacer IBUS. Si tiene una incontinencia urinaria, una vejiga neurógena, pacientes que tienen instrumentación lumbar, que todo el tiempo estén postrados, también hacen bacteriuria. Pacientes que tienen sondas a permanencia o que se cateterizan para orinar, por supuesto que hacen bacteriuria asintomática. Ajá. Y siempre sus cultivos de control. Recuerden que pues es el mismo patógeno en más de 2 muestras. Entonces, sí, esos, las bacterias asintomáticas no se les da tratamiento. Sí, a tu pacientita pídele un ultra. Y ya si todo sale normal, por ejemplo en el ultrasonido, no hay vejiga neurógena, no se está colonizado. Ajá. Sí, y a tu pacientita pues checar, ¿no? Te digo, si tiene mayor volumen residual alto, valorar algún medicamento que mejore la contractilidad vesical para que contraiga bien la vejiga y no se quede con uresis residual. Mayor de 60 años ya, bueno, ya, por supuesto que se va a beneficiar del estrógeno tópico. ¿Alguna otra duda, chicos? No, dudas, preguntas. No. Bueno, muy bien.